Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre sostenibilidad. Mi nombre es Freddy Leonardo Calderón, soy ingeniero ambiental egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y tengo una eh, auditoría en HSQ, en la Trinorma de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. ¿Por qué? Vamos a plantear una pregunta fundamental. ¿Por qué divulgar los esfuerzos de la sostenibilidad? A nivel internacional existe una tendencia que solicita a las empresas emisoras comunicar cómo gestionan sus riesgos y sus oportunidades. Promueve una mayor conciencia de estos riesgos y oportunidades que las empresas deben manejar para tener éxito en la sostenibilidad. Esto contribuye a conservar la fidelidad de los clientes, la capacidad de promover alineamiento de las metas con los aspectos y demostrar un compromiso por parte de la empresa. Asegurar que los accionistas, clientes e inversionistas puedan disponer de una información relevante para tomar decisiones informadas acerca de la habilidad que tiene la empresa. Entonces, esto se establecen unos estándares para poder llegar a cabo los informes de sostenibilidad de acuerdo a unas instituciones. Estas instituciones como el GRI establece estos estándares. Es una organización internacional independiente que ayuda a las empresas y gobiernos de todo el mundo a comprender y comunicar su impacto en cuestiones críticas de sostenibilidad. Se puede hablar de cambio climático, de derechos humanos, de gobernanza y de bienestar social. Su misión es empoderar en la toma de decisiones, ¿sí?, en temas de sociales, ambientales y económicos. Estos estándares GRI se desarrollan a través de un proceso que debe ser transparente y de interés público hacia las demás personas, o sea, hacia que todo el mundo pueda verlo. Los estándares, ¿qué son? O sea, son un conjunto de directrices que ayudan a las organizaciones a comunicar transparentemente y equilibrado todas sus acciones ante los impactos. Entonces, estos estándares están diseñados para cualquier tipo de organización, indistintamente de tamaño, sector o ubicación. Los estándares GRI están compuestos por tres categorías. Está el estándar universal. Este estándar universal deben ser utilizados por todas las organizaciones y proporcionan la orientación de cómo utilizar estos estándares y reportar la información general y contextual de la organización. Entonces, el GRI 101, que habla sobre los fundamentos, es el punto de partida para estos estándares. Presenta los principios de contenido y la calidad de la elaboración de dichos informes. Los requerimientos para elaborar los informes de conformidad a los estándares GRI. Entonces, el GRI 102 es la información general. Aquí este estándar determina la información del contexto de la organización y sus prácticas, lo que hace de la elaboración de los informes de sostenibilidad. La organización debe reportar información sobre su perfil, debe ahí establecer cuál es el perfil de la empresa, toda la información concerniente a la empresa, la estrategia, qué es lo que vas a plantearse para llegar con metas, con tiempo, práctica de ética e integridad, una estructura de gobernanza, una participación de todos esos, de los grupos de interés. Más adelante vamos a profundizar sobre este tema, y un enfoque de gestión. El GRI 103 es un enfoque hacia la parte de cómo gestionar. Es la manera en que la organización gestiona un tema material, eso también lo tocaremos más adelante. No se reporta de manera independiente, sino en conjunto con cada tema. Entonces la organización debe explicar por qué el tema es relevante, dónde se producen los impactos y cómo se gestionan estos impactos. ¿Qué son los estándares GRI? Entonces, bueno, ya lo mencionamos. Ahora hablemos de un ejemplo práctico que es Ecopetrol. Ecopetrol es la principal empresa de petróleo en Colombia y es la segunda empresa petrolera a nivel de Latinoamérica. En su estrategia planteada en el informe de sostenibilidad, explica que es una compañía que apuesta por la diversificación a partir del desarrollo de negocios, y su propósito es reducir la huella de carbono y de cumplir la meta de tener cero emisiones netas de carbono al 2050. Esas son parte de lo que él pretende hacer a medida del tiempo. También en el informe habla sobre la huella de agua, que
Ecopetrol dice que utiliza una metodología de cálculo de huella de agua a partir de la ISO 14046 del 2014 que permite identificar impactos y beneficios de la reducción de la presión sobre el recurso hídrico. Se han encontrado aquellas materias primas e insumos que más contribuyen al impacto y los proveedores de bienes y servicios que podrían adoptar iniciativas para reducir esos riesgos. Esto, con respecto a la huella de carbono, habla de que se ha evaluado el desarrollo de alternativas. ¿De qué alternativas? De aglomerados que contribuyan a la construcción y que permitan manejar un volumen considerable de circularidad del coque. Entonces, establece alternativas de desarrollo de mesones tachadas con estos aglomerados. Es muy interesante y eso disminuye a la huella de carbono y establece escenarios nuevos en el mercado. También en su informe de sostenibilidad habla de 5 indicadores claves. Está la incorporación de energías renovables medido en megawatts de capacidad instalada en ejecución, construcción y operación al final de cada año para dar cumplimiento a la meta. Habla de otro indicador que es la optimización de costos, cuantifica los costos asociados a la optimización de energía de acuerdo a la tarifa de los energéticos consumidos. Habla del ahorro de eficiencia energética, energía eléctrica y térmica optimizada respecto a la línea base, y habla de otro indicador que es de la reducción de emisiones de CO2, toneladas de CO2 dejadas de emitir asociadas a la optimización de demanda. También habla de otro indicador que es la incorporación de hidrógeno, que se cuantifica por toneladas de hidrógeno entregadas en proyectos portafolio. Estos son indicadores interesantes de cómo medir y cuantificar a medida del tiempo el progreso y el éxito de la sostenibilidad. Entonces, para poder llegar a hacer un informe de sostenibilidad como el que tiene Ecopetrol, la empresa Ecopetrol, enmarcado en sistemas de gestión en sistemas integrados de gestión, entonces podemos decir que hay unos principios que se deben aplicar toda empresa para poder elaborar estos informes. Primero hay que considerar las partes interesadas, pero ¿quiénes son estas partes interesadas? Son todos los actores que se ven afectados significativamente por las actividades de la organización. Estos grupos de interés pueden ser los empleados, los proveedores, las comunidades locales, la sociedad civil, y también podríamos mencionar otros como los grupos vulnerables dentro de las comunidades locales. Entonces, luego de uno identificar todas estas partes interesadas, hay que priorizar cuáles actores dependen de las decisiones que toma la compañía. El grupo de interés Ecopetrol en su informe menciona cuáles son sus partes interesadas. Aquí hay un claro ejemplo. También hablaremos del contexto de la sostenibilidad. Entonces, en el contexto de la sostenibilidad habla de cómo la organización impacta negativa y positivamente en temas sociales, ambientales y económicos, incluyendo el desempeño financiero de la organización. Es una información que se enmarca en el contexto amplio de la sostenibilidad. Implica examinar el desempeño, entonces en el marco de límites y demandas que imponen los recursos naturales. Entonces, para ello debe tener en cuenta el contexto geográfico de las operaciones de la empresa donde está operando. Para poder luego de examinar ese contexto organizativo, podemos aplicar ciertas herramientas para determinar estos temas materiales. Están los insumos internos y otros que se pueden considerar insumos externos. Se pueden elaborar matrices de aspectos e impactos ambientales, matrices de riesgos y oportunidades, tomar a consideración o elaborar diversas políticas en el tema ambiental, en financieras, políticas de seguridad de la información, de inclusión. También hay que tomar en cuenta una estrategia, y la empresa debe plantear una estrategia de sostenibilidad muy a tomar en cuenta del progreso, y las auditorías constantes internamente y también auditorías externas, pero eso ya sería como herramientas de forma externa.
También están los documentos de entidades mundiales, por lo menos lo que mencionábamos del GRI, que sí, documentos de compañías líderes que cuentan con estándares ya establecidos que proporcionan información para las organizaciones sobre sus posibles temas materiales. Entonces, el GRI tiene también estándares temáticos que permiten identificar impactos relacionados al triple bottom line, que trata de la responsabilidad social empresarial, o sea, ambiental, social y económico. Algo muy importante a tener en cuenta. Los insumos entonces pueden ser salarios, condiciones de trabajo, cuidado del agua, tarifas, respeto por los derechos humanos, transformación digital e información, coeficiencia, gestión de riesgos, cambio climático, reputación de marca, entre muchos más. Entonces, luego de identificar esos temas materiales, debemos cuantificarlos, o sea, hacerle una evaluación cualitativa. Entonces, en una escala cualitativa, ver cuáles son de menor y mayor impacto, alto, menor, entonces, para tanto la compañía como los grupos de interés. Pues los insumos obtenidos de estas evaluaciones se deben consolidar ya luego al final en una matriz. Esa matriz debe contener un eje X y un eje Y de las partes interesadas, en el eje X las de internas y en el eje Y las partes interesadas externas. Podemos evidenciar un ejemplo de algunos temas de materiales. Está la biodiversidad, puede ser seguridad de los trabajadores, y en por lo menos los que están enmarcados en azul, que son como los de mayor impacto: emisiones de carbono, abastecimiento sostenible, agua, anticorrupción. En este otro ejemplo se puede evidenciar cómo los puntos los tomo, los temas materiales, y los evalúo en índice de ver cuál es prioritario o mayoritario. Entonces también podemos definir dentro de esto, de que, bueno, estas matrices es importante conocer la materialidad. ¿De qué se trata esto? O sea, la materialidad se refiere a los asuntos de sostenibilidad para una empresa, considerando sus impactos en la economía, las personas y el medio ambiente. La materialidad juega un rol importante. ¿Por qué? Porque se reportan realmente relevantes en consecuencia al informe de una empresa, y nunca debe ser igual una materialidad de una empresa con otra, porque cada organización tiene su tamaño, su forma jurídica, su contexto y de naturaleza y actividades. Entonces, deben analizar qué asuntos reflejan los mayores impactos. Esa es la finalidad de esa materialidad, reflejar los mayores impactos, y influyen eso en las decisiones de los grupos de interés. Por eso es importante determinarlos. La materialidad puede ser financiera o sostenible. Cuando hablo de materialidad sostenible, financiera, hablo de el impacto directo de la capacidad de la empresa para generar valor financiero. Estos asuntos, conocidos como temas ASG, ambiental, social y gobernanza, son de interés para los inversores. Esos inversores externos buscan información de la empresa, buscan saber sus riesgos, sus oportunidades, relacionarlos con el tema de sostenibilidad. Eso puede afectar en el desempeño financiero a largo plazo de la empresa. Y la materialidad sostenible habla de los recursos naturales. Entonces, es como incluyen inversores, empleados, clientes, comunidades. Esta perspectiva permite a las empresas comprender mejor sus impactos en el mundo y tomar decisiones estratégicas para la sostenibilidad. Aquí podemos incluir los objetivos del desarrollo en el reporte, familiarizar con cada uno de los temas materiales. Entonces, existen herramientas para guiar a las organizaciones en la integración en sus informes de los ODS. Entonces, los ODS fueron adoptados por la ONU en el 2015 y para guiar al planeta hacia el desarrollo sostenible, y requiere un compromiso por parte de las empresas. Las empresas tienen que hacer un papel importante ahí y pueden contribuir evaluando su impacto, estableciendo objetivos ambiciosos y comunicando los resultados de cada uno de esos
Entonces, por lo menos aquí podemos ver cómo luego del tema material, ejemplo, cambio climático, entonces lo relacionamos con indicadores GRI y con un objetivo del desarrollo sostenible en el que estamos haciendo. Y por último, el último principio, el de exhaustividad. En este engloba alcance, cobertura y tiempo. Entonces es, por ejemplo, garantizar que los datos recopilados incluyan los resultados de todas las localizaciones, incluidas la cobertura. Entonces es reflejar toda esa información de manera acertada. Entonces deberá tener en cuenta los resultados de los procesos de participación de los grupos de interés, como las principales expectativas sociales que pueden no haber aparecido a través del proceso. Entonces el tiempo también es importante porque informar sobre las actividades, hay que informar sobre las actividades que se van a plantear, entonces a mínimo a corto plazo o a largo plazo y que tienen efecto significativo y que pueden convertirse en el inevitable a largo plazo. Entonces esa información completa al periodo de informar. O sea, hay que esto hay que ser muy exhaustivo, por eso a eso se refiere al principio. Entonces, para darle continuidad a los estándares, o sea, las categorías, recuerde que habíamos mencionado que eran tres, faltan los sectoriales y los temáticos. Estos proporcionan información específica a las organizaciones sobre sus temas materiales en función del sector y los temas específicos que abordan. Están ahí, aquí podemos mencionar los temas económicos, temas ambientales, temas sociales. Los económicos, cómo la organización se desempeña en materia económica y contribuye a generar y distribuir valor económico local y nacional. Incluye temas como riesgos y oportunidades derivados del cambio climático, de prácticas de adquisición y lucha contra la corrupción, desempeño económico. Todo esto, los temas ambientales es la manera con la que la organización gestiona los recursos naturales que utiliza en el desarrollo de sus operaciones, de su negocio y minimiza esos impactos negativos con el medio ambiente. Podemos medir ahí esto, lo que temas como energía, agua, biodiversidad, emisiones, efluentes y residuos, cumplimiento ambiental, evaluación ambiental de proveedores, bueno. Temas sociales. En los temas sociales esto va relacionado a las partes interesadas. Entonces gestiona su relación con los grupos de interés, con empleados, con clientes, con proveedores. Estos temas relacionados con la gestión de los derechos humanos para los empleados, acceso a y calidad de productos y servicios, la protección de privacidad del cliente, los datos, empleo de relaciones del trabajo, o sea, por lo menos también tiene que ver con la salud y la seguridad del trabajador, la enseñanza de la diversidad, igualdad de oportunidades, no discriminación y muchos más. Los informes deben tener ciertas pautas, o sea que entonces entre las pautas está la claridad, de que no sea excesivo, que la información que se presente sea de fácil comprensión para que las partes interesadas que lo lean, o sea, puedan comprender o entender el contexto y sacar información de ahí. Fiables, o sea, que no la información que se suministre sea verídica, o sea, que sea así, o todos los reportes sean originales. A tener una puntualidad, habla de tener una buena práctica, reportar la información de sostenibilidad al menos una vez por año, o sea, hacer un informe por año es importante, y tener un equilibrio, presentarse un informe que permita evidenciar tendencias positivas y negativas, o sea, mencionar todo lo bueno y lo malo, por decirlo así. La precisión de que trata de que han sido indicar los datos que han sido medidos, las bases metodológicas que se han utilizado, el margen de errores de los datos cuantitativos, así como indicar qué datos han sido estimados. Comparabilidad, la comparabilidad no se refiere con otra empresa, sino con la misma empresa. Entonces es esto que permita las partes interesadas, los grupos interesados, evaluar el informe con respecto
años anteriores, ¿sí? Con informes anteriores. Entonces, es ese desempeño de un periodo con otro y ver las mejoras que han implementado con respecto a la sostenibilidad. Existen otras instituciones globales desarrolladoras de estándares. Esto está el CDP, está el SAPS, que también establecen estándares para poder llevar a cabo o sea, se pueden integrar en este informe de sostenibilidad con los estándares del GRI, por lo menos el CDP, que es algo que se especifica o se enfoca más hacia la parte del medio ambiente, ahí el CDP tiene que ver con lo de la huella de carbono, los riesgos y oportunidades del cambio climático, con la huella hídrica. El SAT se enfoca en la divulgación de información de sostenibilidad, generar valor empresarial a corto plazo. También, para finalizar, vamos a hablar de qué es la inversión sostenible. Es un enfoque de inversión que integra los criterios, los tres, o sea, el triple mundo online, ambiental, social y gobernanza, en la toma de decisión. Entonces se basa en la idea de que el desempeño de la sostenibilidad de las empresas puede influir en el valor a largo plazo y la estabilidad que pueda tener en el mercado. Entonces se pueden establecer estrategias como es la selección de inversores, elegir empresas con buen desempeño en esas tres líneas, el relacionamiento activo, dialogar con empresas sobre sus prácticas en esas tres líneas e integrar riesgo de oportunidades, considerar estos factores en la toma de decisiones a la hora de invertir. Los principios de inversión responsable ofrecen un marco para la implementación y promueven la integración de criterios en las tres líneas, ambiental, social y económico, en la inversión. Ayudan a los inversionistas a considerar los impactos sociales, ambientales de sus inversiones. Sin más que decir, cualquier duda que tengan al respecto me la pueden hacer llegar, me la pueden comentar. Sería gustoso de responderles. Eso es todo lo que tengo por aportar a mis queridos colegas. Cualquier información, estaré atento. Muchas gracias por la atención.